La radio pública, LT11 AM 1560, Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Salud mental, cosa de todos, para entender y mejorar nuestra dinámica de construcción social y todos sus procesos. Salud mental, cosa de todos, con la conducción del psicólogo Sergio Sosa, todos los jueves a las 14, en el aire de LT11, Nacional, la radio pública. La radio pública. Muy bien, muy buenas tardes, estamos aquí con Salud Mental es cosa de todos. Sole, ¿estás por allí? ¿Cómo no? Acá estoy, a las Hola, chapas. Sole. Buenas tardes. Arrancamos donde dejamos ayer el conversatorio de Salud Mental Chubut. en Chubut. Así la tenemos, Amanda Gotti. Escuchamos entonces. Bienvenido, Pato, gracias por ponernos al aire. Bueno, hola, buenas tardes. Primero, agradecerles la actividad. Creo que esto tiene mucho que ver con el concepto de salud mental, ¿no? La posibilidad de tender redes, amistades y afectos. Creo que es algo que es una guía también en las prácticas cotidianas, ¿no? Bueno, yo vivo en Chubut, que es una provincia patagónica, que tiene una experiencia de desarrollo en términos del sistema de salud mental muy interesante, que viene trabajando de esto, ¿no? El proceso de transformación de sus prácticas hace muchos años. Incluso hay una ley provincial que fue previa, podríamos decir, en poquito tiempo a la ley nacional, y que ha visto en la sanción de la ley nacional un fortalecimiento de lo que se venía viendo en la provincia. Lo interesante es que esta ley provincial plantea la constitución de una red asistencial sociosanitaria en cada localidad, que justamente lo que no hace es definir cuáles son los dispositivos en salud mental que deberían conformar la red, sino que está abierta a que cada localidad, cada territorio pueda abrir, transformar los dispositivos que necesite en función de las necesidades territoriales. Entonces es bastante distinta la situación de las localidades en relación a los dispositivos comunitarios, ¿no? El modelo está orientado claramente en el modelo de salud mental comunitaria, y por eso mismo al inicio de todo el proceso de reforma en la provincia se conformaron esta red de dispositivos y distintos programas, como por ejemplo el programa ocupacional laboral, a través del cual se crearon las primeras empresas sociales en salud mental, que es una experiencia que es súper interesante y, digamos, amerita ahí como una locución más larga, así que no la voy a retomar ahora. Pero bueno, la lógica, ¿no? de la intersección entre la economía social y la salud mental es un motor, ¿no? Obviamente, de la reforma que como país también hemos visto mucho, que es la de Italia, y que justamente lo que hace es poner en relación el acceso a la salud mental y el acceso al trabajo como parte, ¿no? constitutiva de la salud mental. Este es un programa. Otro de los programas que hay es el programa residencial, que es un programa, que lo que hizo fue crear casas de convivencia, ¿no? Tenemos también el programa de operadoras y operadores comunitarios, que también es súper interesante. Y veníamos así, ¿no? Como abriendo posibilidades para esto, ¿no? La vida en comunidad de las personas con padecimiento psíquico, hasta que, como ha pasado también quizás en el resto del país, hubo un detenimiento muy importante, ¿no? de la profundización en este marco de trabajo, en función de la crisis de diseño, como decimos acá en Chubut, que hizo que gobiernos de claro tinte neoliberal detuvieran todo lo que tiene que ver con estas políticas que buscan, ¿no? Justamente el acceso a la igualdad de oportunidades de todas las personas. Así que hace muchos años, ya casi 4 años, que vivimos en una situación de crisis económica y política constante, que tuvo mucho impacto en el sistema de salud y en el sistema de salud mental. Incluso acá en Chubut hace un tiempo
tiempito, un par de años, salió en los medios, ¿no? En el contexto de la ley nacional, ¿no? Salió en los medios que había como una idea, proyecto de abrir un espacio de internación especializada en consumos problemáticos en el área de cordillera. Imagínense que, bueno, muchos colectivos y agrupaciones de Chubut salieron, ¿no? A, bueno, contarle a la comunidad que eso no era posible. Pero bueno, esas cosas son las que pasan en la provincia. Obviamente un financiamiento de los dispositivos comunitarios muy importante. Y bueno, nada, ¿no? Una clara lógica hegemónica sobre los discursos en torno a la salud mental, en torno a los consumos problemáticos, un discurso hegemónico en torno a la salud, e incluso con, bueno, la verdad es que nosotros veníamos como de conflicto en conflicto y sucedió la pandemia, ¿no? Pero antes de la pandemia, una agrupación de compañeras de uno de los gremios de acá de Chubut se encadenó al Ministerio de Salud, ¿no? Después de ya no encontrar otras formas de diálogo con estos gobiernos, digo, como para tener una dimensión de que cuando hablamos de salud mental, hablamos de todo esto también, ¿no? ¿Cómo podemos pensar dispositivos comunitarios si tenemos gobiernos que no hacen al lugar, ¿no? Ni a la participación, ni siquiera al respeto de los derechos fundamentales, como por ejemplo un salario digno o incluso un salario en tiempo y en forma, que es el problema que tenemos acá, ¿no? Nuestra provincia tiene mucha de su comunidad es trabajadora del Estado y mucha de esa comunidad está viendo hoy vulnerado ese derecho. Entonces la situación es como muy tensa constantemente y se vuelve, ¿no? Como un poco difícil pensar en esto que venía pasando, que era un proceso, la verdad que hermoso, con muchas contradicciones, obviamente, como todo proceso que busca un cambio cultural. Así estamos un poquito en Chubut, después si quieren igual podemos seguir dialogando, pero la verdad que estamos en un momento donde es claramente necesario fortalecer las redes que hay, las redes territoriales, que la comunidad pueda organizarse para hacer respetar y valer sus derechos. Yo en lo personal creo que la ley de salud mental es extraordinaria, digamos, no solo en términos de la legalidad y el contexto de derechos, ¿no? que estipula, sino también en relación a estas definiciones conceptuales casi epistemológicas, digamos, sobre qué es la salud mental. Digamos, a mí me parece que la ley de salud mental es tranquilamente una fundamentación para pensar en un sistema único de salud. Digo, creo que la forma de plantear la definición de la ley de salud mental, qué es la salud mental, pero también cuáles son estas relaciones que se necesitan sostener y estos dispositivos que se necesitan crear y estas estrategias intersectoriales e interdisciplinarias, habla más allá de la salud mental. Habla de la salud y habla de la construcción justamente de la idea que tenemos personas de una comunidad, pero de la idea que también tenemos de quién es el otro con quien trabajamos, ¿no? Esto que también decía Nadia. Creo que justamente este es el desafío, ¿no? Como empezar a generar como estas formas de mirar el mundo que tengan en cuenta la complejidad, como también decía al principio, y la determinación social de la salud, digamos, porque mi sensación también es un poco esta idea de que vamos como generando como sistemas de protección en paralelo y que justamente es lo que se está hoy poniendo, o por lo menos yo lo pienso ahora, ¿no? La situación de Chubut, o sea, por más que tengamos esto, ¿no? Dispositivos súper interesantes, bueno, si no tenemos financiamiento no funcionan, y si las personas que trabajan ahí no pueden sostener sus prácticas porque el gobierno no les paga durante 3 meses, tampoco funciona, porque es esto, porque es una interrelación de derechos humanos las que está siendo vulnerada. Entonces me parece que un desafío súper interesante es empezar a pensar, no digo empezar a pensar, digo profundizar en esta línea de generar respuestas complejas a problemas complejos. Y una respuesta compleja no puede reducirse a la práctica de un dispositivo.
Creo que ese es un desafío interesante. No sé, yo puedo dejar por acá, si quieren, después podemos charlar si les interesa alguno de los dispositivos en particular. Pero bueno, estamos un poco complicados en Chubut y bueno, y también tratando, ¿no?, de pensar otras formas de aportar al cambio, y bueno, en eso estamos. Sí, muy también movilizante, ¿no? Cómo luchar por derechos en lo que tiene que ver con la salud mental cuando están siendo vulnerados nuestros derechos, ¿no? En tanto personas que trabajamos en el Estado, ¿no? Es una disyuntiva muy grande, ¿no? Tener que estar luchando por nuestros derechos salariales, que es algo como muy básico, ¿no? Mientras vamos a la par de otros derechos vulnerados de otras personas, ¿no? Es como muy paradigmático. Sí, totalmente, pero en un punto creo que es esto, porque a veces el definirnos en términos identitarios, de grupos identitarios, como bueno, somos los trabajadores, son los usuarios o los familiares, nos desdibuja a veces, me parece a mí, como que hay cuestiones en las que estamos en igualdad de condiciones, digamos, en esto, en la vulneración de derechos fundamentales, y que creo que ahí es interesante pensar como la colectivización de estas problemáticas, ¿no? Porque incluso que es algo que me parece que tiene muy en claro ciertos movimientos de personas con discapacidad. El hecho de decir, a ver, esto es un problema que nos involucra a todos, porque, digamos, cualquiera de todas y todos nosotros en algún momento podemos requerir de este acompañamiento. ¿Por qué? Porque estamos todos en igualdad de condiciones en términos de ser objeto de vulneración de derechos. Con esto quiero decir, la afectación en términos emocionales, psicológicos o en la salud mental, como lo queramos ver, de lo que significa trabajar en estas condiciones, es muy fuerte. Entonces, ahí es donde digo, bueno, me parece que esta idea de la construcción en términos de la complejidad quizás también tiene que ver con que nos sintamos parte de eso que sentimos que defendemos. Sí, total. No sé si Sí, cómo posicionarnos también como personas que podemos ser vulneradas también, ¿no? Como corrernos de ese lugar del saber. Claro. Somos parte de la comunidad también, desde distintos lugares, pero somos la comunidad, no es que venimos en un plato volador a hacer una intervención y nos volvemos a nuestro planeta. Estamos atravesadas por las mismas dificultades, ¿no? Bueno, muy interesante también compartir esta situación coyuntural que está atravesando Chubut, porque bueno, hay mucha gente que no lo sabe, ¿no? Estás escuchando Salud Mental, cosa de todos, con la conducción de Sergio Sosa. Y bueno, también nos volvemos para Cava, la experiencia en territorio, cómo es el recorrido de una persona respecto a los niveles de atención, ¿no, Romy? ¿Nos puedes compartir algo de eso? Hola, buenas tardes a todas. Mucha resonancia con lo que traen las compañeras como en distintos niveles, pero todas como atravesando las mismas dificultades, ¿no? Y pensaba en parte los avances y los retrocesos que viene sufriendo la ley. La ley es un instrumento jurídico que nos apoya en las prácticas, digamos, pero también hay que pensar que no puede quedar solo en eso, ¿no? Solo en el campo jurídico, ¿no? Que también de qué manera esto va teniendo el contacto en las prácticas sanitarias concretas, ¿no? Porque ahora contamos con un instrumento, bueno, ahora no, hace 10 años, y en la ciudad de Buenos Aires en particular, que es donde trabajo, desde hace 20 años. Hay una ley de salud mental, que es la 448, que tiene preceptos muy parecidos a los de la ley nacional. O sea, la ley nacional recoge experiencias con Fundación Negro, San Luis y otros espacios, y también, bueno, como decía Amanda, la experiencia de Trieste, de Italia, donde se demostró que es posible otro modelo, posible cambiar ese paradigma, ¿no? Y reconocer que el paradigma apilar, el manicomio, digamos, no son opción terapéutica, básicamente, ¿no?
Entonces, en este cambio de paradigma también se pasa a reconocer los derechos, a un paradigma de derechos que tiene su base en la inserción en la comunidad, ¿no? Entonces, bueno, también por esto resonancia, por lo que traían las compañeras, voy hablando un poquito de cada cosa, o retomando un poco esto, estaría buenísimo armar más un conversatorio, así que voy a ser breve, porque me parece que todas fuimos como tocando distintos puntos en los que nos sentimos concernidas como trabajadoras de la salud también, como parte de un sistema que no está respondiendo en los términos adecuados a cómo esperaríamos si hubiera podido implementar la ley, ¿no? Por eso tantos movimientos que todavía son necesarios, como el movimiento por la plena implementación de esta ley, y bueno, y tener en cuenta que es una ley federal, que si bien cada provincia, cada distrito debe organizarse en torno a ciudad y debe organizar sus políticas públicas, también, digamos, como tener estas directrices claras de alguna forma y bueno, digamos, ir todos en este mismo sentido, ¿no? Sabemos también por hechos muy recientes que lamentablemente hay distintas corporaciones muy interesadas en que esto no suceda, en que estos avances no se produzcan. Por eso hablaba hace un ratito de los avances y retrocesos, porque hubo un primer impulso cuando la ley se sanciona, donde digamos muchos espacios, organizaciones y organizaciones de usuarios, familiares, profesionales de la salud, militantes, etcétera, del campo de la desmanicomialización, nos sentimos como muy impulsados y respaldados en torno a prácticas que ya se vienen ejerciendo desde hace muchísimos años en nuestro país, ¿no? Hay experiencias que recogen, esto que sucede en Trieste en los años 70, que originan la ley 980, que prohíbe la institución manicomial, digamos, en el país. Bueno, era parte como también de un movimiento global que impulsaba los derechos de las personas en este sentido, ¿no? Y esto también, digamos, que tiene que ver con ir en contra de la estigmatización a la que han sido sometidas las personas con padecimiento mental a lo largo de la historia, ¿verdad? Y yo pensaba, particularmente, en esto que me daba pie Sole para conversar en lo que Eduardo Menéndez, que es un antropólogo muy reconocido en el campo de la salud colectiva, ¿no? Donde muchas de nosotras pasamos nuestros abordajes y nuestra formación. Él hablaba de esto, de la carrera del enfermo, de la carrera del paciente, llamémoslo. Ahora está muy bueno también remarcar este cambio que produce la ley en cuanto a reconocer como usuario de un servicio de salud y no un paciente, ¿no? A la persona que tiene un padecimiento mental, sabiendo que nosotros, como también decía recién la compañera, podemos atravesar en algún momento dificultades de este tipo como parte de la salud integral, ¿no? No podemos escindirla tampoco. Y en algún momento necesitar más o menos apoyos. Que hay algo buenísimo que también trae la ley en este sentido, es lo de la que también comentaba Gabriela, lo de las evaluaciones periódicas, que en su momento en la elección estatal se realizaban a través de los jurídicos. Estas evaluaciones que hacen valer y restituir, en el caso de que hayan sido vulnerados, los derechos de determinadas personas, padecimiento mental, que en otro momento de la historia eran catalogadas como enfermos mentales y su internación se cronicaba a lo largo de los años, como en los prevalentes de la ciudad, donde persisten todavía estas lógicas de personas que están internadas por más de 40, 50 años y que morían ahí, que no había una nueva evaluación, no había una terapéutica adecuada que pudiera permitirle a esa persona reinsertarse nueva y rápidamente en dispositivos comunitarios o en la comunidad a la que pertenecía, a la familia, etc. Esto ha cambiado con el paradigma de derechos de la ley de salud mental, que lo que propone es que estas evaluaciones sean periódicas y que se evalúe en cada momento, digamos, con una prioricidad, y esa persona sigue necesitando esos apoyos, necesita nuevos, o ya puede recuperar determinados derechos que quizás y que habían sido
vulnerados. Entonces, me parece que, bueno, viene a traer como un aire muy distinto a cómo se venía pensando, ¿no? El paradigma similar, digamos, también no solamente afectaba a las personas con padecimientos mentales, también a los niños, a las niñas y adolescentes, digamos. Hay todo un contexto normativo ahora que permite pensar en otros modos también, que recuerda otros modos de intervención ya existentes, digamos, de esa manera. Y en esto que hablábamos de la carrera del enfermo, ¿no? Que Abel relataba, situaciones como hipercomplejas, todas las trayectorias que las personas tienen que hacer para lograr su derecho de acceso a la salud, ¿no? Por supuesto debería estar garantizado por el Estado, digamos, como cualquier otro derecho fundamental, ¿no? Y en este sentido, por eso, la salud mental como parte de la salud integral, que implica no solo la ausencia de enfermedad, sino que también el acceso a los otros derechos fundamentales, a la educación, a la vivienda digna, a un trabajo, al ser reconocidos en ese trabajo. Un poco pensaba también lo que trae la compañía de Chubut con las dificultades que vienen teniendo, ¿no? Como también siéndose uno como parte del colectivo de trabajadores, pero además como parte de la comunidad en la que laburamos, en la que nos movemos, y como muchas veces vimos que también nuestros derechos se encuentran vulnerados, ¿no? Yo pensaba, bueno, trabajo en primer nivel de atención al sur de Cava, que es un área de la ciudad que tiene los peores indicadores socioeconómicos de la ciudad de Buenos Aires, socioambientales inclusive. Bueno, sabemos que las personas viven en situación de hacinamiento y con absolutamente todos sus derechos vulnerados, porque muchas veces también se trata de personas migrantes que ni siquiera tienen el derecho a la identidad, a una documentación, ¿no? Y pensaba también cómo a veces ser parte del colectivo de trabajadores del Estado a veces hace que nos encontremos con la ausencia de recursos, con la fragmentación en el sistema, y esto tiene su correlato en los usuarios y su dificultad de acceso, ¿no? Porque este recorrido que tuvo que hacer Isabel por un montón de espacios es porque tampoco tenía garantizado la puerta de acceso al tema de salud que le permitiera, como decían también las compañeras antes, digamos, tener el acceso a una evaluación más de tipo sanitaria, ¿no? Y social, sanitaria, social, si quieren. Y cómo tiene que ir a golpear la puerta de la justicia para que alguien le pueda dar una respuesta cuando no debería ser así, ¿no? Bueno, ahora después si quieren retomamos este tema que surgió esta semana con la cuestión de la Asociación de Médicos Municipales y cómo salen rápidamente por un evento en donde una persona con padecimiento mental mata a un policía, digamos, salen rápidamente a querer restablecer viejos paradigmas que ya han demostrado ser no solo insuficientes, sino absolutamente no existen, no pueden considerarse. Como tratar de volver a traer la peligrosidad a la escena cuando hablamos de riesgo, en realidad, de riesgo cierto inminente para así o para bueno, eso lo podemos retomar si quieren, pero cómo los intereses económicos giran siempre en torno a las prestaciones que son posibles, ¿no? Y a las prácticas que son posibles y a la política pública. Cómo tratan de incidir en la agenda pública de manera que, se retorne a viejos paradigmas que ya han demostrado ser obsoletos y que no funcionan, como el manicomio. Las cosas a veces hay que decirlas por su nombre. Eso sí es una privación ilegítima de la libertad. Entonces, bueno, facilitar a las personas el acceso a la salud para que esto de la carrera del enfermo ya no tenga que ser, digamos, poder sustituir el paradigma del manicomio a la readecuación de los servicios de salud con base en un hospital general. El sistema de salud está organizado en 3 niveles. Hay sistemas que son el sistema público, el sistema de obras sociales y el privado, ¿no? Dependiendo del nivel adquisitivo de las personas, habrá acceso a uno o a otro, ¿no? Y un poco como también mencionaban las compañeras, cómo urge la pronta discusión de la utilidad de un sistema único de salud que garantice el acceso a la salud pública, gratuita y de calidad para todos y todas. Eso es fundamental para que finalmente, digamos,
pensar en términos de salud integral y de garantizar este acceso a las personas con las que trabajamos. No sé si digo o armamos un conversatorio. Bueno, en relación a los niveles también puedo mencionar, como muchos oyentes quizás sabrán, pero bueno, quizás otros no, los niveles de atención están ordenados en términos de complejidad. El público se estructura en un primer nivel de atención que tiene base en la comunidad, base en los territorios, un segundo nivel de atención que son los hospitales generales, que pueden, digamos, no estaría bueno hablar en términos de complejidad, ¿no? Porque si vamos a hablar de complejidad, el primer nivel de atención las tiene todas, porque es justamente en el territorio donde se ponen de manifiesto las mayores tensiones, las mayores vulneraciones de derechos, ¿no? Pero bueno, y las mayores, las más complejas demandas de alguna forma. Pero bueno, después está el segundo nivel de atención, que es el de los hospitales generales, que tienen la posibilidad de una internación cuando hay que hacer alguna intervención biomédica más compleja y más especialidades. Y después está el tercer nivel de atención, que es el tema, digamos, el hospital monovalente, ¿no? Dentro de los cuales se encuentra el hospital monovalente de salud mental o manicomio. Bueno, el que prohíbe ya su creación desde su sanción y preveía el cierre de todos ellos para el 2020, readecuando los servicios. Lamentablemente esto no fue posible, pero bueno, hay que seguirla, ¿no? Hay que seguir construyendo, y me parece que no ya en términos, lo que venimos hablando tampoco del voluntarismo ni de la fragmentación, sino de una política pública integral que realmente pueda adaptar a que esto sea, ¿no? Pues los intermedios finalmente tengan el financiamiento que necesitan para ser creados y habilitados, ¿no? Bueno, por ahora dejo acá y seguimos. Sí, un recorrido muy interesante, porque quizás también desde nuestro saber damos por sentado que la comunidad por ahí sabe lo que es primer nivel, segundo nivel, y bueno, por ahí también está bueno como socializar este conocimiento, ¿no? Es un repaso muy útil el que hemos hecho. Porque la salud mental es cosa de todos, estamos juntos en la radio. Salud Mental. Cosa de todos, con la conducción de Sergio Sosa. Nacional, la radio pública. Un espacio de construcción colectiva. Salud mental. Cosa de todos. Cosa de todos. Por LT11, con la conducción de Sergio Sosa. Bien, ahí estamos. Pato, muchas gracias por ponernos al aire. Seguimos con el intercambio de este conversatorio. Pato, muchas gracias por ponernos al aire. Seguimos con el intercambio de este conversatorio. A todo ritmo, ATR, como dirían. Eso, vamos adelante, Sole. Y por ahí ahora sí abrir al diálogo en relación al desafío, ¿no? Porque, bueno, la pandemia medio que nos agarró así como una pausa que iba a ser, en principio creo que pensamos más corta, pero que quizás es una oportunidad como para barajar y dar de vuelta, ¿no? Cuando esto se empieza a retomar las actividades, ¿cómo les parece que se puede seguir, ¿no? De acá en más en relación al trabajo comunitario en salud mental? Vamos tomando un poco la palabra cada una, intercambiamos. Sí, adelante. Sí, quizás desmutémonos y vamos armando ahora sí conversación, ¿no? A medida que vaya haciendo. Dale, yo pongo la cámara también, así nos vemos. A mí me parece interesante pensar algo que también salía en lo de Isabel, y seguramente todas desde nuestros lugares vamos a poder coincidir a partir de la ley, ¿no? Y con todos los cambios también de acciones en el medio, entonces resistencias de diferentes lugares, diferentes lugares de poder. Me parece que el punto de lo que tiene que ver con todo lo intermedio entre, ¿no? Teníamos el 2020 para cerrar los manicomios. Bueno, entre no solo los manicomios, no las políticas de casa, las
del consumo problemático, realmente como adicciones, necesitamos muchísimos recursos, continuar el cambio en las formaciones de profesionales y de no profesionales, de todos los que estaríamos en la cuestión, en los equipos de intervención, y eso por un lado necesitaríamos, me parece, mayores recursos, pero también cambiar, ¿no? No es solo el recurso, digo, a nivel presupuestario, sino que una redistribución de otro tipo de recursos, que estén en los territorios, porque es en los territorios donde explotan los problemas de salud mental, y consumo y adicciones. Es así donde tenemos que estar, un poco lo que decía Nadia, para ir desde estos lugares de no saber en el punto de construir con otros, ser como el apoyo o el andamiaje, ¿no? Como dicen algunos teóricos, de esa comunidad que hay que también entender qué es la comunidad allí, qué rol tiene, quién es, cómo. Esa es la idea. Entonces a mí me parece que ese es el punto, que todavía nos quedamos más en lo teórico, ¿no? Porque tiene mucho debate teórico la ley para atrás, pero ahora hay que bajarlo al territorio, llenarlo de cuerpo, energía, de presencia de profesionales, pero con las referentes, con la iglesia, con los policías, con las fuerzas que están aquí en los territorios, intervienen muchas veces el sentido común, desde la formación que tienen, y allí, ¿no? O sea, a partir de la posibilidad que nos abre, a nivel de romper paradigmas, que no eran desde lugares de garantías humanas, ¿cómo podemos decir? Entonces, y nosotros intervenir también, orientar en estos cambios paradigma también finales, ¿no? Abrirnos nosotros, corrernos un poco el saber. Algo se lo dejo picando a mis compañeras. A mí me gusta mucho pensar, algo que me traje también de algunas experiencias en otros lugares, interesantes, salud mental o desmanicomialización también. Me parece que a veces nuestros lugares también pueden ser esos de ir en función de siempre corrernos de nuestra ausencia, ¿no? De ir, generar, acompañar procesos y después, bueno, listo, ya chao. Y ahí es como decir, buenísimo, la comunidad que antes de nosotros resolvía, resuelve y vive y sobrevive. La respuesta, sí. Y nosotros es como ayudamos, pensamos con esta ley, con lo que nos formamos, con esto, y después vamos a otro lado. Algo así me gustaría pensar en eso. Sí, en el reconocimiento de que las comunidades también ya vienen con sus propios conocimientos, con propia forma de resolver sus problemas, sus conflictos, sus tensiones, e incluso también con esta historia de dificultad en acceso a tantos derechos, ¿no? Que en las mismas comunidades se van autoorganizando y encontrando los modos de respuesta posibles, ¿no? Un poco esto que salía de la carrera del enfermo también tiene que ver con los modelos de atención, cómo los pensamos, ¿no? Que también podemos pensar en un modelo biomédico donde, el usuario va al servicio de salud mental pidiendo una curación determinada o por cualquier patología o lo que sea. Cuando en realidad la comunidad tiene sus propios modelos de autoatención y muchas veces también son mixtos. Desde los trabajadores de la salud, las trabajadoras de la salud, también poder pensar e incluirnos y conocer profundamente cuáles son esas formas en que la comunidad donde estamos trabajando resuelve esos problemas, y también promoviendo esto que decías, May, de la participación, pero una participación que sea real en términos de poder incidir en la política, ¿no? Porque no solo de la resolución de sus problemas micro comunitarios, sino que también, esto pueda tener incidencia en cómo se definen las políticas públicas, ¿no? Y en ese sentido, bueno, me parece que la cuestión presupuestaria, si bien quizás no la mencionamos tanto, pero sí es un punto fundamental, porque en la medida en que no se destine financiamiento a todos estos dispositivos que hacen falta para la acción del manicomio, para realmente que las comunidades puedan agenciarse y dar los recursos que necesitan para dar respuesta, más allá de los recursos que buscan al interior de cada comunidad. Me parece que el Estado ahí tiene un rol fundamental y que no se puede responsabilizar. No termina siendo, como esto que decíamos antes, el voluntariado de los trabajadores de la salud o trabajadores sociales, psicosociales. Me parece que no tiene que pasar por ahí, ni tampoco por la buena voluntad ni las ganas de armar determinado dispositivo. No es una cuestión de dispositivos, es una cuestión
política pública que pueda ser transversal, integral y que realmente integre a todo el territorio del país, porque también las diferencias que nosotros vemos del norte al sur, bueno, son claras, parece que fuéramos países diferentes y esto no puede ser así, digamos, la persona que tiene que acceder a una interrupción legal del embarazo tiene que tener la misma posibilidad en Jujuy que en Buenos Aires, y esto no está sucediendo, digamos, y eso es algo que hace a la salud mental, básicamente, ¿no? Como parte de la salud mental, que es lo que hablábamos hasta ahora. En relación a esto que estabas diciendo, también esto de pensar la comunidad, yo decía a veces, digo, como esto de comunidad para pobres, ¿no? Como cuando la comunidad tiene que hacer cosas que el Estado tiene que hacer, ¿no? Yo a veces pienso, por ejemplo, en los comedores barriales y todo eso. Uno no tiene que olvidar, digamos, que el comedor existe porque hay gente que no está pudiendo comer, digamos, vivir o autoabastecerse. Entonces, digo, en ese sentido, también uno no puede perder ese eje como trabajador, como quizá no profesional, digo, trabajador, como asalariado, digo, esto de, por ejemplo, decir, nosotros somos el Estado, yo escucho mucho de eso, nosotros somos el Estado, no, somos trabajadores del Estado, digamos, no estamos en condiciones de ser el Estado como si fuese un kamikaze uno donde está dispuesto a todo eso que Elena de la Aldea hablaba, de esto de la cuestión de uno se sacrifica, hace cosas por el bien de la comunidad y todo eso. Eso me parece que es una de las la subjetividad heroica, ¿no? Ahí va, eso, hoy estoy como que no me acordaba, gracias. Y en ese sentido también, cuando hablamos de comunidad, hablamos de una comunidad entendida como un ejercicio político ciudadano, porque también está eso de, bueno, vamos a hacer tareas en la comunidad, como, bueno, a ver, la institución sale, a ver qué onda, qué ocurre por fuera de uno, y ahí es donde uno también tiene que decir esto de cuando le dicen, bueno, la familia tiene que sostener a la persona con padecimiento mental, bueno, tiene que sostener en tanto entendemos que es una problemática compleja, no hay un Estado que no está pudiendo responder o sostener también. Digo esto porque también a veces es una tensión que por ahí habitualmente le pasa a uno también, a una. Sí, como que un trabajo con las comunidades, digamos, fundamental es eso, la posibilidad de visibilización y desnaturalización de eso que sucede, ¿no? El derecho a la información es otro de los derechos fundamentales, y en tanto y en cuanto esas personas no accedan a la información de sus propios derechos, menos van a poder ejercer. En ese sentido es que me parece importante con lo que terminó Isa, que es la difusión de la ley. Digo, la ley en el sentido que hablaba Amanda, que es re interesante, porque es una ley que habla de salud en los términos de derechos humanos. Después nos encontramos con un montón de leyes en relación a la salud que hablan de patologías, y eso fragmenta. Y me parece que no sé quién dijo, hablar de la comunidad como un sujeto político. Entonces no es la comunidad de qué manera dar respuesta a una problemática, sino la comunidad de qué manera se organiza, y por otro lado, de qué manera se organiza para pedir los recursos necesarios para dar esa respuesta. Porque evidentemente hay respuestas que exceden. Y digo, como comunidad política nos organizamos y delegamos nuestro poder individual en un Estado superior para dar respuestas precisamente a eso. Entonces, me parece que un poco la cuestión es dilucidar qué respuesta se le pide a la comunidad. Pero sí que muchas de las respuestas necesarias surgen de ahí y surgen del sujeto, digo. Pero es en relación a esto, el derecho a la información, al derecho a saberse como sujeto político, pasible de estar exigiendo sus derechos. Es algo que pasa, por ejemplo, con la comunidad de personas que viven con VIH, también pasa en el campo de salud mental, pero no pasa en otros campos. Pero me parece que la cuestión es buscar a la comunidad como un sujeto político pasible de incidir en decisiones políticas macro, no pidiéndole que dé respuesta como puede a las situaciones. Y muchas veces se entiende de esa manera. Sí, la comunidad con un... ahí va, Amanda. Como la comunidad como un abanico de posibilidades, ¿no? Porque esto de la vida de los pobres, que les exigimos cosas que hagan, que vayan al comedor, que vayan a la salita, que hagan, es como que se torna también muy abrumador, ¿no? Darle ese lugar a la comunidad, de que tienen que hacer un montón de cosas y también el estigma, ¿no? Porque es cierto que no a todos los colectivos les pasa esto. Claro.
Sí, no, yo quería sumar en ese aspecto también que me parece interesante esto, ¿no? Como decían las compañeras, ¿no? La ley no es solo de dispositivos, y la ley es una ley de derechos humanos, que creo que hay algo que la pandemia, como vienen diciendo, visibiliza, que es la desigualdad, digamos, ¿no? Y la desigualdad no se subvierte creando dispositivos. La desigualdad se subvierte trabajando en redistribución de recursos que incluso en esta situación de pandemia ha traído discusiones políticas muy, muy profundas, digo. Entonces, me parece que esto, ¿no? Como si hay que pensar en cómo fortalecernos comunitariamente y como comunidad de trabajadoras y trabajadores, como decían las compañeras también, que yo creo que sí es una categoría que hay que resignificar bastante, ¿no? Que cuando estamos ahí trabajando en un centro de salud, estamos siendo profesionales porque estudiamos para eso, pero estamos teniendo ahí un rol de transformación activa también, ¿no? Que es generalmente el que nos coartan cuando no quieren que las cosas cambien. Entonces, hay algo, me parece que también sobre esto, ¿no? Sobre la frustración que vivimos trabajando en espacios hegemónicos donde creemos que podemos hacer algo diferente porque creemos que somos parte, ¿no? de esto, ¿no? De lo público, ¿no? Es esa idea de lo público que también hay que pensarla mucho, ¿no? Si esta salud que estamos hablando es salud pública, ¿no? Creo que es fundamental esto, que se va a tratar de una discusión política concreta, digamos, ¿no? ¿Vamos a profundizar desigualdades o vamos a trabajar para que haya una redistribución distinta? Y la redistribución distinta no la pueden resolver, no se puede resolver desde los escritorios de los decisores y las decisoras políticas, digamos. Yo creo que en serio la comunidad ahora sí, ¿no? Como una agrupación gigante de gente tiene que luchar por sus derechos, porque es eso, es el derecho a una vida digna. O sea, la salud mental es vida digna para mí, ¿no? Digo, y creo que hay mucho de eso que todavía no se está tocando, digamos, ¿no? Que pensamos que las intervenciones son sanitarias, y que las intervenciones solo las puede decir esto, ¿no? Una mesa de expertos y expertas sobre estos temas. Y que me parece que justamente, ¿no? La idea es esto, es pensar en la participación, como decían. Bueno, ¿cómo hacemos esto? Que la comunidad en la que yo vivo, en la comunidad en la que yo trabajo, genere esto, ¿no? Espacios de participación que motoricen el acceso a los derechos, ¿no? Digamos, los derechos no son algo que nos dan, sino algo que reclamamos. Entonces me parece que eso es fundamental, y porque esto tiene una vertiente económica que está invisibilizada, sigue estando invisibilizada, no solo en términos de si tenemos o no recursos económicos para la apertura de dispositivos y sostener programas, sino también como, bueno, todas esas otras empresas que sabemos, todo el mundo sabe que están atrás de las cosas y que, por ejemplo, hace que haya habido como que sea difícil pensar, por ejemplo, en la producción pública de medicamentos, ¿no? Digamos, me quedo con el ejemplo que traía Romina, el acceso a la interrupción legal del embarazo. Bueno, ¿cuánto sale comprar una caja de misoprostol? ¿No? Digo, hay un montón de variables que también hacen que eso, ¿no? Que el acceso a la salud y a la salud mental esté claramente controlado por otras aristas, ¿no? Y que eso es una discusión política. Sí, también me parece que es fundamental plantear, hay mucho romanticismo respecto a la participación, ¿no? Del concepto de participación, y me parece que es hora de que rompamos un poco con ese concepto, porque la participación sin decisión política, sin poder tomar una definición respecto de lo colectivo, es como medio chamullo, ¿no? Porque, bueno, la información es clave para tomar una decisión, pero si tomamos decisiones que después quedan, no sé, en un cajón o quedan al arbitrio de algún funcionario que justo se nos cruza en el camino, o de tantas otras resistencias que encontramos, ¿no? Me parece que hay que empezar a romper un poco el concepto de participación que circula, que quizás no es el que tenemos justamente en este colectivo que estamos ahora, pero sí se usa, me parece, la participación, retomando esto de las obligaciones de los pobres, ¿no? Como que la participación es ir al comedor y hacer una olla popular. Bueno, no, la participación me parece que el eje central es poder
poder tener acceso a una información comprensible que te permita tomar una decisión y que se pueda llevar adelante esa decisión, ¿no? Porque si no es una participación como para la foto. Sí, por eso yo hablaba antes de la participación real de las comunidades, no solo una participación simbólica donde hacemos un como si estamos todos participando, hacemos reuniones, hacemos asambleas, pero después eso no tiene su correlato en la agenda política, no tiene su correlato en la política pública. Entonces está bueno esto de trabajar la participación comunitaria, pero también desde ese punto de la visibilización y de la desnaturalización de la vulneración de derechos a la que muchas personas ya vienen acostumbradas y no se han cuestionado a lo largo de su vida, y es trabajar esto colectivamente para exigir poder. La perspectiva de derechos no es solamente que las personas reclamen su derecho, tiene que haber también un Estado que primero que promueva esos derechos y que proteja las leyes que garanticen esos derechos, ¿no? Como sucede con la ley de salud mental. Necesitamos, la ley fue promovida gracias a todo un trabajo militante anterior de muchas organizaciones. Bueno, ahora necesitamos también un Estado que esa ley la proteja, la promueva esos derechos y genere las políticas públicas acordes para que esa ley pueda efectuarse. Y por supuesto que la comunidad tenga el acceso a la información y que conozca sus derechos, y así va a poder realmente tener la capacidad de cumplir el cumplimiento de los mismos, si no termina siendo una participación absolutamente simbólica y desprovista de todo correlato en lo concreto, ¿no? En las condiciones materiales de vida que tanto hacen también a la salud integral y mental de las personas. Y muy frustrante, ¿no? Para quien tiene ese lugar de monigote, que se cree que está participando y uno se da vuelta y después hacen algo que no tenía nada que ver con eso, ¿no? Digo también en relación al lugar nuestro como trabajadores y trabajadoras, ¿no? Puedo plantear un caso hiper concreto. La Comuna 8 viene peleando por un hospital en Villa Lugano hace no sé cuántos años. El gobierno de la ciudad, ¿qué hace? Arma es un centro asistencial, ¿no? No sé si lo conocen, el Centro Grierson, que no tenía internación, ¿no? O sea, nunca fue concretado todas las etapas de construcción de este hospital y el nivel de complejidad que necesita un segundo nivel de atención, ¿no? En el medio de esta pandemia hay 3 centros de salud que tenían sus hospitales de referencia, por más que hayamos hablado antes, ¿no?, de las dificultades y la fragmentación que existe al interior del sistema de salud en relación a la referencia a tu hospital y la contrarreferencia que el hospital realiza con los centros de sus áreas programáticas, y vos tenías un hospital de referencia. Por decreto, en el medio de la pandemia, hace unos pocos días, se decretó que el Grierson es un hospital, y a posterior se decretó que 3 centros de salud que tenían Hospital Piñero y el Hospital Santoyani como referencia pasaron a la órbita del Hospital Grierson, que no existe. ¿Se entiende? Con el correlato que esto tiene también en la atención de las personas, las derivaciones, es esto, como si no, porque ahí la comunidad está hiper organizada, está organizada ya en términos de la reurbanización, que también siguen planteando dificultades en relación a eso, porque si bien van consiguiendo con la lucha algunas cositas, terminan siendo como migajas del Estado y como operaciones de maquillaje que no terminan dando respuesta real a las problemáticas complejas y concretas de las personas que viven en los barrios vulnerados. Sí, para ir cerrando, ¿no? Pero a mí me gusta pensar en este lugar nuestro, también como ciudadanos, pero de un lugar político, ¿no? Donde quizás más allá de lo particular de nuestra vida, nuestras líneas, nuestras prácticas, nos vemos ahí dentro de la comunidad provocando ese cambio y provocando desde lugares molestos o incómodos, porque es así donde también construimos justamente esa participación o esa comunidad atenta a exigir lo que le va a venir, que tiene que ver con derechos, y no siendo testigos, sino partícipes, ¿sí? Eso es también ser sujetas políticas y políticos. Y es desde el ruido, desde la molestia, también, entre otras circunstancias. Y después sí tener esa vida, esa construcción, esa atención, ese criterio, pero también es en la calle, haciendo ruido, poniendo el cuerpo, la compañera que encadenó en Chubut, eso me dejó como también una imagen. La Isabel
todo lo que contó y todo lo que movió, y después se convirtió en laburante del Estado también, en doble, ¿no?, pertenencia. Entonces digo, ¿qué haces allí? Alejarnos un poco de los lugares de ser testigos que tenemos tantas dentro de las formaciones universitarias, cuando entramos a laburar en diferentes organizaciones, poner más el cuerpo también en ese lugar político como trabajadoras, como ciudadanas. Digo, que es un poco por eso, molestarme. Total, y bueno, por ahí también para dar un cierre, esto también de reconocernos desde el lugar en donde estamos, ¿no? De reconocer nuestros privilegios y de que tenemos una situación en el mundo y poder tener un poco de acercamiento a la situación que tiene otra persona, ¿no? Porque a veces decimos cosas, consejos, bueno, hace esto, hace aquello, sin muchas veces chequear si esa persona ni siquiera entendió, ¿no? Ni hablar de si tiene las posibilidades de hacerlo. Es un yo creo que es un esfuerzo, ¿no? Como un posicionamiento político profesional que tenemos que ejercer como en nuestro rol, como ser conscientes del lugar de privilegio que estamos ocupando también en las comunidades para despojarnos un poco de ese prejuicio, ¿no? Que nos atraviesa por esto, por ser también parte de la comunidad, por más profesionales y por más buenas intenciones que podamos tener, ¿no? Y por ahí, bueno, el hacer la referencia a Kino, que nos dejó, con el dibujito que donde acaricia Mafalda y le dice, no pudimos cambiar el mundo, pero qué susto le dimos, ¿eh? Y me parece que eso resume un poco, ¿no? Lo que estuvimos haciendo estos 10 años y lo que nos toca por delante, seguir dando sustos y dándonos sustos, ¿puede ser? Totalmente. Y armando redes, ¿no? Porque esto también que comentaban las chicas al principio es fundamental, ¿no? Como en medio de tanto desánimo quizás o de otra cosa compleja y frustrante, también seguir armando redes y lazos afectivos, vincularse para laburar en esto. Y paso un chivo. El encuentro de prácticas comunitarias es un encuentro que se viene realizando hace 10 años, justamente al mismo tiempo que tiene la ley. Originalmente tenía como una impronta más orientada a salud mental, pero pues bueno, nos identificamos con las prácticas que dan con impacto en la salud, así que bueno, somos un conjunto de organizaciones, de instituciones, de agrupaciones políticas, culturales, bueno, hay profesionales de la salud, hay trabajadores de otros campos, y bueno, vamos armando redes, vamos armando regionales, y la idea es promover esta activa, que nos permitan seguir fortalecer estos armados, ¿no? Se realiza de manera horizontal y federal todos los noviembres. Esta vuelta va a ser virtual, del 6 al 23 de noviembre. También invitamos a anden ahí viendo las redes. Saludcomunitaria.net es la página, y bueno, Facebook, en Instagram, en Twitter. Así que la idea es como seguir fortaleciendo estas redes y poder compartiendo estas experiencias que también a veces nos van dando ideas recíprocas de cómo también desde las bases nos podemos ir organizando para hacer otra cosa, para decir algo final. Total, para seguir adelante, ¿no? Ni más ni menos, que no es poca cosa. Bueno, chicas, ya les robé 2 horas de este día. A mí me encantó compartir este espacio, que empezó un poco adelantado, un poco accidentado por un corte de luz que tuve, pero bueno, se fue resolviendo, como se resuelve todo, de a poco, ¿cierto? Así que bueno, me encantó conversar un ratito con ustedes y les agradezco mucho. Muchas gracias a vos, a la gente de Entre Ríos también. Obvio, nuestro público ahí, escuchando. Bueno, obviamente que cada tema que hablamos da por un programa entero, así que bueno, nos quedamos... ya está. Por esto, esto ya es... Ya, esperen que corto, sí, ya corto la grabación y ya quedamos... Un espacio de construcción colectiva, salud mental, cosa de todos. Cosa de todos. Por LT11, con la conducción de Sergio Sosa. Muy bien, escuchábamos ahí atentamente el intercambio con las colegas. Sole, ¿estás por allí? Sí, acá estamos. Sí, estamos. Salud mental, cosa de todos. Arrancó ayer, continuamos hoy y vamos a tener mañana una edición especial que se suma a esta grilla de las celebraciones por el Día de la Salud Mental. Vamos a estar en el horario de las 17, que vamos a compartir la otra parte del conversatorio allí para cerrar lo que ha sido esta experiencia muy grata, por cierto. Sole, yo te invito, porque tenemos un compromiso que no podemos pasar por alto, que tiene que ver con las infancias, así que vamos a
compartir con todas las infancias un cuento de nuestro amigo Talo, ¿te parece? A ver qué toca hoy. Balada de la oveja perdida, del libro 20 poemas de humor y una canción disparatada, editorial Servilibro, Paraguay, año 2005. El autor es Alejandro Bovino Maciel, que es quien lee. Érase una vez una oveja que se perdió por el monte de tanto buscar un árbol para rascarse la oreja. No les digo, no les cuento cuánta gente anda buscando a la oveja benjamina por agua, por tierra y cielo. Balan la madre y las primas, y el tío que es diputado en la cámara reclama a la oveja benjamina. Lo busca la policía con un gendarme en el frente, saltando entre los juncales de la noche al otro día. Vinieron 30 bomberos, cada cual por un camino. No sé para qué se meten si nadie hablaba de fuego. La maestra Rosalía escribió en el pizarrón a buscar aula por aula. No se aprendió geometría. Los alumnos hacen cuentas, 8 por 5, 40. Y la oveja benjamina no se encuentra. Suman asnos, restan vacas, multiplican 100 hormigas y dividen por 2 cifras las gallinas batarazas. ¿Qué fue lo que sucedió? Muy fácil, que Benjamina se ha quedado en la cuneta soñando que se durmió y que en estando dormida se le olvidó la balada que cantaba con guitarra recostada en una esquina. La balada que anunciaba: toda oveja se despierta cuando tocan la campana y este recreo se acaba. Muy bien, ahí estábamos con el amigo Talo, el cuento de la oveja. Con el recreo. Muy bien, es importante decir que no estamos dispuestos a perder el rincón de las infancias, ¿no es cierto? Efectivamente, este espacio no se negocia bajo ningún punto de vista. Muchas cosas importantes, pero nuestro compromiso con el presente y el futuro más que importante. Sole, me encantan aparte los cuentos, lo confieso. Sí, están bárbaros. Con las infancias, más que nada, y de escuchar estos cuentos hermosos que nos comparte Talo. Bien, Sole, bueno, venimos de 2 jornadas, ayer no nos alcanzamos a despedir porque queríamos, priorizamos que saliera al aire toda la producción del conversatorio. Este conversatorio muy intenso. ¿Vos querés recordar a todas las personas que escuchamos hoy? Sí, hoy estuvo Amanda Gotti desde Chubut y Romina Brunetti desde Cava. Bien, bueno, y también estaba Gavita. En el intercambio ya estaba el staff completo del conversatorio, que salía a hacer una partecita de Gabriela Franco, Nadia Dobgan y Mariana Casal. Está Mariana lejos, que está pico hacer. También recordar que más allá de que el sábado tengamos emisión especial, de todas formas lo vamos a compartir en el espacio clásico que tenemos jueves y viernes, ¿no? Por si alguien mañana no puede sintonizar. Ajá, vamos a retomarlo en la próxima semana. Muy importante el testimonio de Isa. Yo me quedé, que fue el trabajo que presentamos ayer, que sobre lo cual ahí lo mencionaban las compañeras en relación a, lo nombraban a esta experiencia que había relatado ayer Isa, de ese recorrido para lograr una internación allá por el año 2009, que era necesario por su familiar, y todo ese recorrido que marcó un antes y un después en relación a la existencia de la ley de salud mental, que todavía tenemos algunas cuestiones pendientes, ¿no? Sí, dramático el relato de Isa, pero bueno, alentador también, porque esa experiencia le sirvió para convertirse en un agente multiplicador, ¿no es cierto? Y colaborar en la comunidad. Y hoy, sin dudas, el testimonio de Amanda, hay que hacer un punto aparte ahí, ¿no? Porque la situación de Chubut por ahí no es conocida por todo el país, y realmente ese problema que tenemos cuando nuestros derechos son vulnerados, ¿no? Y luchamos por fortalecer los derechos de la comunidad desde la salud mental, cada quien desde su rincón, pero bueno,
lo difícil que es no cobrar, ¿no? En 3 meses. Nada, todo el sector público, en medio de una pandemia y sin cobrar, es realmente indignante, no me sale la palabra. Bien, fíjate vos que es esto de pensarnos desde la comunidad, para la comunidad, con la comunidad. Y como parte de la comunidad, ¿no? Porque también tenemos los mismos problemas, no los mismos, pero digo, estamos atravesados por las mismas circunstancias que la comunidad, no crearnos como... Yo creo que en general el profesional tiene una escasa conciencia de clase, ¿no? Y por ahí no se considera como trabajador o trabajadora. No digo que este sea el caso de Chubut, todo lo contrario, pero digo, tener conciencia de que también estamos trabajando y que también tenemos nuestros derechos, ¿no? Y para hacer cumplir una ley es fundamental que se cumplan esos derechos, que se respeten esos derechos de trabajadores y trabajadoras, que somos finalmente quienes ponemos el cuerpo, ¿no? Así es. Esta mañana tuve la grata fortuna de que me llamaran los compañeros de Arriba de la Mañana y teníamos posibilidad ahí de comentar este trabajo que habíamos preparado, y una de las cuestiones que poníamos de referencia era esta posibilidad de llegar a la gente y que bueno, la radio es una herramienta fundamental para llegar con estas inquietudes, para llegar con estos temas, con estas situaciones, para que logremos realmente un compromiso de la comunidad en su conjunto, y pensar que profesional sin compromiso social es una cuestión que se podríamos pensar como una incongruencia. Sí, sobre todo en temas tan sensibles, ¿no? Como el que nos toca vivir de cerca con usuarios, con usuarias, con referentes afectivos, con la comunidad misma, ¿no? Como bueno, resaltar que el hecho de que la respuesta está en la comunidad no quiere decir que se arreglen, ¿no? Sino que reconocernos como parte de la comunidad, parte del problema y parte de la solución también. Sin dudas, sin dudas. Vos sabés que los chicos de Arriba de la Mañana se interesaron en conocer, para poder transmitir a toda su audiencia, lo que iba a ser este conversatorio, que se había dividido en estas 3 jornadas, y que a la par también pudimos conversar que se estaba llevando adelante el Congreso Argentino de Salud Mental, que bueno, parte de las personas que estuvieron con nosotros en este conversatorio son gente que está en la organización y también presentando trabajos, coordinando mesas. Bueno, así que es muy, muy importante tener en cuenta de que hemos logrado desde este espacio de pleno compromiso traer a la escena palabras habilitadas, y todas las compañeras de todo el país, que desde Chubut hasta Jujuy, Buenos Aires, bueno, también tenemos aquí representantes de Entre Ríos, así que bueno, también la compañera que de allí del Ecuador, que se sumó para compartir su experiencia y lo que está sucediendo allí también en la Patria Grande. Así que bueno, realmente una experiencia maravillosa, esta magia de la radio. Sí, este mes recordemos que, bueno, por ahí son más intensas las actividades en relación a la salud mental, porque se fijó un día, ¿no? Como los clásicos días que decimos siempre. Y ya nos agarró las noticias de vuelta. ¿Cómo puede ser? Sole, un abrazo grande, seguimos en contacto. Un abrazo, Pato, un abrazo para toda la comunidad. Gracias por acompañarnos. Hasta aquí hicimos juntos Salud Mental, cosa de todos, con la conducción de Sergio Coco Sosa. Nos encontramos el próximo jueves a las 14.